pequeñito ejercicio de BAU 2024-25 de biología. Ese sería el tema, el oficial que tuvimos en junio. Bueno, nos dice que en relación con la figura adjunta que tenemos aquí al ladito, ¿qué tipo de biomolécula se está representada? Bueno, pues claramente aquí si nos fijamos en esto, fijaros los grupos que aparecen, nitrógeno, radicales, pues esto es una proteína, estamos en una proteína, o bueno, de hecho, de otra forma dicha, un polipéptido, ya sea plegado o no plegado. El siguiente apartado nos pide que qué tipo de estructuras de dicha biomolécula representan los números del 1 al 5. Bueno, pues vamos a ver aquí esos numeritos del 1 al 5 que aparecen con el número 1, lo que nos aparecería, fijaros, cada uno de estos es un péptido que se va uniendo uno junto a otro por ese enlace que aparece ahí marcado con el número 6, que ya podemos darle nombre, sería un enlace de tipo peptídico, donde intervienen el ¿qué? Un grupo carboxilo y un grupo amino del otro aminoácido. En el número 1 tendríamos el péptido, la estructura primaria del péptido, ¿no? Estructura primaria. Con el número 2 que aparece aquí, pues esa estructura primaria se ha puesto de forma uniéndose una con otra por unos enlaces de tipo puente de hidrógeno. Tenemos una hoja beta, una estructura secundaria llamada hoja beta o lámina, una lámina plegada. En cambio 3, fijaros, lo que aparece aquí sería una estructura de tipo helicoidal. Tenemos la conocida como estructura secundaria en alfa hélice. Así que cuidado, porque la pregunta es qué tipos de estructura primaria, esta sería primaria, secundaria en beta lámina, tres no es terciaria, es secundaria en alfa hélice, y con 4 vendría la estructura terciaria, donde ya pues tenemos una estructura ya de tipo mucho más complejo, donde otros tipos de enlaces están estabilizando esas moléculas. Una estructura terciaria, que sería el monómero, para la siguiente estructura cuaternaria, donde unos monómeros iguales, por lo tanto sería tetramérica, esta de aquí, y además con monómeros idénticos, todos ellos, nos da la estructura cuaternaria. Bien, siguiente apartado, el apartado que aparece por aquí C, indique el tipo de enlace que representa el número 6 y entre qué grupos funcionales se establece, pues ya lo hemos dicho en el ejercicio anterior, este de aquí sería un enlace peptídico donde interaccionan el grupo amino y carboxilo de los distintos aminoácidos para generar ese enlace que tenía además ese carácter tan curioso, parecido o de tipo o parcialmente doble enlace, aunque es simple. Indique qué 3 tipos de enlace intervienen en la estabilización de la estructura presentada con el número 4. Ya casi que hemos hablado un poquillo de este de aquí, pues tenemos estructuras estabilizadoras. En este caso tendríamos, pues como siempre, por supuesto, los puentes de hidrógeno. También tenemos por aquí, podríamos tener los puentes disulfuro, fuerzas de Van der Waals, podríamos tener, interacciones hidrofóbicas, claro que sí, que hacen que la entropía se coloque de esta manera, o también podemos indicar interacciones iónicas, ¿no? En realidad en este ejercicio, en el 4, me decía que con que indicara 3 ya es suficiente. El siguiente apartado, vamos a ver con el colorcillo amarillo, dice: si esta biomolécula se somete a una temperatura superior a 100 grados centígrados, ¿qué ocurriría y qué consecuencias tendría? Bueno, aquí nos refiere a ese aumento grande de temperatura, que el exceso de temperatura va a romper este tipo de enlaces que mantienen la estructura plegada, ¿no? Perderá la estructura plegada, su estructura nativa, y ese exceso de temperatura lo que va a hacer es desnaturalizarla. Como consecuencia, pues pierde su estructura, en este caso terciaria, y por tanto perderá la cuaternaria también si la tuviera, o en este caso sí que la tiene, y esto
terminará forzando o como consecuencia la pérdida de su función biológica, sea cual sea. Bueno, siguiente, el F, que quizás venía un poquito, que era más complicado caer, indique 5 localizaciones de una célula eucariota en las que se pueden encontrar estructuras implicadas en la síntesis de esta biomolécula. Bueno, la síntesis de esta biomolécula, ¿quién la realiza? Pues, ¿verdad? Es esta estructura formada por 2 subunidades, la menor y la mayor. Estamos en célula eucariota, me dice. Por lo tanto, sería ese tipo de ribosoma donde tienen unos Sberber, unas unidades de sedimentación un poquito mayor, las puedes repasar. ¿Y dónde encontraríamos? Pues recuerda que una célula eucariota, ¿verdad? No me dice qué tipo de célula eucariota. Vamos a dibujar aquí una pequeña membrana. Pues podría ser tanto animal como vegetal. Los ribosomas sabemos que estaban sueltos en el citoplasma, sería uno de los lugares. También se va a encontrar dentro de orgánulos como la mitocondria. También tiene ribosomas de otro tipo, los típicos de procariota. Si es una célula eucariota y además vegetal, pues tenía otro orgánulo clásico, ¿verdad? Que es el cloroplasto, en cuyo interior también tendremos ribosoma. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el núcleo, en el cual se ensamblan los ribosomas, pero no hay ribosomas como tales, sino que en la continuidad del núcleo tenemos ribosoma adherido al retículo endoplasmático rugoso. Ya llevaríamos 4, nos queda 1. Recuerda que la membrana nuclear, cuando hablábamos de el núcleo, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poquito cómo es la estructura de la envoltura nuclear, porque la envoltura nuclear estaba formada por una membrana, una doble membrana, y otra doble membrana que hacía ese giro aquí. En estas zonas de la envoltura nuclear, en la membrana externa, también podemos encontrar, ya que esa se ponía en continuidad con los ribosomas. El ribosoma ascendía o era continuidad de la membrana nuclear externa y membrana nuclear interna. Así que en este caso también la membrana nuclear de tipo externa. Bueno, pues hasta aquí ese examencillo de EBAU Biología.